Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ok, perfecto. Bueno, como les comentaba, soy el maestro de electroterapia y fisioterapia, Fernando Gabriel Villacolín. Va a ser un gusto compartir con ustedes este tema. Como les comentaba, es el webinario de reparación tisular. Vamos a hablar de algunos conceptos muy básicos y algunos elementos que nos van a servir para poder determinar el momento adecuado para poder abordar con un agente, no solamente de electroterapia, sino de alguna otra modalidad bioestimulante. Ver algunos paradigmas sobre precisamente cuál es el momento idóneo para poder trabajar y no cometer algunos errores con respecto a una intervención prematura que muchas veces puede generar efectos colaterales negativos. Para esto vamos a hablar desde conceptos básicos hasta conceptos un poquito más específicos. Este tema es muy amplio y nos puede servir para tener una referencia bastante práctica sobre este tipo de agentes que van a generar la reparación tisular. Sin embargo, bueno, también es un tema muy extenso que podríamos llevar a una charla bastante amplia. Voy a tratar de ser lo más práctico posible, de ser breve y conciso, pero este tema puede quedar abierto para profundizar mucho más en otras ocasiones. Vamos a dar inicio y, bueno, como todo, vamos a hablar de términos generales, hablar de algunos conceptos básicos y un punto primordial sería el término de herida. Como tal, la herida podemos definirla como la solución de continuidad de la piel secundaria a un traumatismo. De forma muy práctica podemos trabajar este concepto, esta definición, sin embargo podremos ampliarla mucho más con algunos autores de acuerdo al enfoque que queramos dar. Como tal, podríamos hablar que es de la piel, pero bueno, realmente también puede afectar a tejidos más profundos, tejidos que pueden tener un proceso de reparación inclusive con algunas variantes con respecto al tiempo. Y este es un punto importante. El día de hoy vamos a hablar de términos generales, de tiempos y valores de referencia. Sin embargo, a partir de ahí ya la recomendación sería analizar el tipo de tejido que está lesionado y a partir de ahí ver los tiempos normales de recuperación y cicatrización. Eso en su momento igual lo vamos a poder analizar, pero insisto, vamos a hablar sobre términos generales. ¿Qué otros términos tendríamos que considerar? Vamos a hablar de lo que es regeneración, cicatrización, el término de fibrosis, que muchas veces lo agarramos como algo que es patológico, aunque no necesariamente debe ser así. Regeneración, podemos decir que es un proceso de la reparación tisular con sustitución de tejido idéntico al lesionado. En este caso hay que tomar en cuenta un punto primordial. Cuando hay una lesión que generalmente puede ser epidérmica, que abarque las capas muy superficiales de la piel, en este caso específicamente la epidermis, hablamos de un proceso donde hay una regeneración tal cual. Ese tejido, esas células que se están destruyendo, son sustituidas por células idénticas, en este caso los queratinocitos, que en consecuencia no van a dejar una cicatriz. Hay otros tejidos, como el tejido embrionario, el hígado, por ejemplo, que pueden generar una regeneración y obviamente no dejar ese tipo de cicatriz. En consecuencia, las complicaciones, tanto anatómicas como funcionales, pueden ser nulas o mínimas, básicamente imperceptibles. Pero ya si nos vamos un poco a heridas más profundas, que ya pueden abarcar la dermis, hipodermis u otros tejidos mucho más profundos, hablamos de la cicatrización, que es lo que nos va a competir más el día de hoy. Este lo podemos definir como un proceso biológico de reparación tisular caracterizado por sustitución de tejido normal lesionado o bien ya no viable por tejido fibrótico. Como tal, aquí en una cicatriz, dependiendo sus características, dependiendo la evolución e inclusive el manejo que le lleguemos a realizar, puede o no dejar alteraciones tanto anatómicas como funcionales. Y aquí es donde tendríamos que analizar. Tal vez si hablamos de alteraciones anatómicas más a nivel estético, tal vez no sería parte de la competencia de rehabilitación, entre comillas. Sin embargo, cuando ya afecta la funcionalidad, ahí sí es donde tenemos que intervenir y ver qué tipo de abordaje tendríamos que trabajar para que esa cicatrización, de ser normal y pueda pasar a ser patológica, tengamos que darle un abordaje adecuado. Y el término de fibrosis, que básicamente podemos resumirlo como la formación de tejido cicatrizal. Listo, muchas veces nos toca colegas que dicen, es que quiero trabajar la fibrosis. Okay, la fibrosis como tal en términos generales es algo normal, es algo deseable. La cuestión es cuando esa fibrosis o ese tejido cicatrizal se puede tener una generación en exceso o con déficit, en el cual pues obviamente puede tener ciertas consecuencias. Más bien es esta fibrosis, ¿a dónde nos va a llevar? Si nos va a llevar a alguna alteración, poder abordarla de ser necesario. Como tal, la reparación tisular en términos generales podemos definirla como la sustitución de células muertas o lesionadas por células nuevas. Tejido
cruento, zona cruenta, tejido ya no viable por tejido viable. Y en este caso podemos dividirla de forma muy práctica en dos tipos. La curación de heridas superficiales, a la cual podemos definir o nombrar como inhibición por contacto, y la curación de heridas profundas, el cual vamos a denominar cicatrización. Si bien es cierto que las superficiales no las vamos a trabajar en gran medida en rehabilitación, bueno, vamos a analizar un poquito a qué se refiere este término para tener claro qué concepto lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, inhibición por contacto. Como tal, son heridas superficiales. Como mencionaba hace rato, una herida epidérmica, que no va a dejar, obviamente, cicatriz. Pueden ser dolorosas, bastante dolorosas. Un ejemplo muy práctico, las quemaduras solares de primer grado. Si bien es cierto que paulatinamente van a recuperarse y no dejan cicatriz, de momento son muy dolorosas, muy hipersensibles, puesto que queda expuesta la capa papilar de la dermis. Esto obviamente va a llevar a una hipersensibilidad y inclusive al mismo tacto generar un proceso álgico importante. Obviamente, bueno, en este caso no va a haber tejido de granulación, no deja cicatriz como lo mencionamos, y en este caso los bordes de células basales van a proliferar de profundo a superficial hasta que se cubre por totalidad esa zona afectada. Son heridas de buen pronóstico que espontáneamente van a recuperarse, pero no quiere decir que si no se manejan adecuadamente pueda conllevar a una óptima recuperación, sino puede llevar también a una lesión más profunda. Hay que tener mucho cuidado. En esta imagen, por ejemplo, vemos la especificación sobre cómo cura una herida por inhibición por contacto. Vemos una lesión epidérmica, donde los diferentes estratos de la piel se ven afectados, y en este caso se activa el factor de crecimiento hormonal. ¿Este factor qué hace? Hace que las células basales, los queratinocitos de la capa más profunda de la epidermis, empiecen a proliferar, empiecen a crecer. Se llama inhibición por contacto, ¿por qué? Porque cuando los bordes de una herida entran en contacto con el borde de la otra zona lesionada, llega un contacto entre células basales y en ese momento esa hormona, el factor de crecimiento, se va a inhibir y va a dejar de proliferar. En este caso ya se regeneró, ya se recuperó esa zona cruenta y simplemente se van a formar por crecimiento y maduración los diferentes estratos de la piel, hasta que hay una cobertura total y una recuperación que es por tipo regeneración. Es de muy buen pronóstico, ya mencionamos, y como tal no tendría que tener algún abordaje específico, simplemente dar el seguimiento de que esta estructura se repare correctamente. Sin embargo, ya cuando pasamos a la cicatrización, ahí ya nos podemos topar con algunos problemas y es lo que tendríamos que trabajar. Como tal, una cicatrización va a dejar una cicatriz. Un concepto básico podríamos decir que es una masa de tejido conectivo esencialmente fibroso que ocupa una solución de continuidad tisular que puede o no afectar la estructura y la funcionalidad. Son heridas que pueden ser muy superficiales, pero ya afectan por lo menos la dermis, la capa dérmica de la piel, o pueden ser heridas ya más profundas que inclusive requieren una intervención, inclusive ya sea quirúrgico o al menos una sutura, un cierre que podemos generar para favorecer esa cicatrización. Eso es lo importante. Sí, en primera instancia, garantizar que va a cicatrizar este tejido y posteriormente dar el seguimiento para ver si esa cicatriz, esa cicatrización va por buen camino, buenos términos, o bien tendríamos que hacer alguna abordaje extra. Y de aquí podemos hablar de tres tipos de cicatrización. Independientemente, bueno, el tipo son cicatrizaciones normales. Ya posteriormente podemos mencionar un poco las patológicas. Tenemos cicatrización por primera, segunda y tercera intención. Y esto no tiene que ver realmente sobre qué capa está afectada. Tal vez podría ser un factor que lo podríamos relacionar. Sin embargo, esto tiene un poco más de relación con qué tipo de cierre va a tener esa herida que presentó el paciente. En el caso de la cicatrización por primera intención, hablamos que es una herida que tiene cortes precisos. Y no hablo de un corte preciso intencional que haya hecho el mismo paciente, sino el ejemplo más claro, una cicatrización por una herida quirúrgica, donde el médico cirujano hace el corte, en este caso, respetando las líneas del Langer, respetando las zonas de la piel que quiere abrir, o inclusive de los tejidos más profundos, y una vez que haya hecho esa reparación, va a haber una unión de los bordes de la herida de forma muy precisa, por capas, con las fuerzas de tensión adecuadas y el material adecuado, el material de sutura. Son heridas que obviamente por sí solas no se van a poder recuperar, requieren de esta intervención. Son de buen pronóstico, va a haber mínimo edema, poco o nulo hematoma,
pero no quiere decir que no hay un riesgo de infección. Tal vez es mínimo, y obviamente conllevan un tratamiento farmacológico antibiótico para que lleve a un buen cierre. En teoría curan en poco tiempo, digo en términos generales, porque hay heridas quirúrgicas que pueden llevar un tiempo prolongado para un cierre definitivo o una remodelación adecuada de los diferentes tejidos. En este caso, son de muy buen pronóstico, pero no quiere decir que hay heridas quirúrgicas que no cicatricen de forma patológica. Obviamente es el seguimiento sobre los tiempos de reparación que tenemos que conllevar. Pero en buenos términos podría llevar a un buen proceso de cicatrización. Las de segunda intención que podríamos considerar que tal vez son las más comunes. ¿Pueden repararse por sí solas? Pues sí, pues generalmente son heridas traumáticas que conllevan a una lesión que sí puede ser a nivel de la piel o tejidos un poco más profundos, y dependiendo la magnitud, dependiendo el agente agresor, puede ser que por sí sola pudiera recuperarse o pudiera ser que ya requiera, inclusive por lo menos una sutura, pero ya de forma secundaria. La curación comparada con la quirúrgica es de mayor tiempo, generalmente hay mayor edema por el trauma que se presentó, va a haber hematoma, puede ser importante ese hematoma, y generalmente va a haber una formación de costra. El proceso inflamatorio va a estar activo y va a haber abundante tejido de granulación. En este caso, este tipo de cicatrización cierra por contracción, que quiere decir que requiere un reordenamiento de las fibras de colágeno para estructurar esa triple hélice característica y generar una buena capacidad tensil del tejido que está afectado. Si la magnitud no es muy severa, si el agente agresor no fue importante, tal vez por sí sola se va a recuperar. Pero hay veces que tanto las quirúrgicas como las cicatrizaciones traumáticas de segunda intención no llevan a buen camino y no tienen un buen término. Y podemos pasar a lo que es la cicatrización por tercera intención, también llamadas de cierre primario retardado. En este caso, son esas heridas que en condiciones normales no pudieron cicatrizar, que se les dio un tiempo adecuado de cicatrización, de reparación, y sin embargo no llegaron a buen término. En consecuencia, aquí tenemos que utilizar un medio mediante otro tejido artificial o natural. Puede ser simplemente la aplicación de una sutura secundaria o bien puede requerir inclusive lo que es la aplicación de colgajos, injertos u otro tipo de material sintético que favorezca esa cicatrización. Se aplica sutura, como mencionamos, si la segunda intención falló. Estas son generalmente heridas y cicatrices que se están saliendo de tiempos normales de cicatrización. Y en este caso, pues hay que tomar en cuenta que si no lo trabajamos de forma adecuada, puede llevar a complicaciones anatómicas y funcionales. Estas son las que son de principal interés porque nos pueden llevar a estas complicaciones que hay que tenerlas en cuenta para considerar si tenemos que abordar con algún agente físico o esperar. El proceso inflamatorio, en consecuencia, va a estar activo en la zona, va a haber mucho mayor cantidad de tejido de granulación comparado con las de segunda intención, y el tiempo de recuperación es más prolongado. Son susceptibles a infección. Y hay que tomar en cuenta esto. Realmente la infección es el agente principalmente más considerable para tomar en cuenta que una herida, una lesión, puede conllevar a una cicatrización patológica. Hay que tomarlo en cuenta y recordar que ese proceso infeccioso tiene que ser tratado de forma oportuna. Ahora, si hablamos ya en términos de fases de cicatrización, aquí podríamos considerar diferentes autores. Hay autores que nos manejan 5 fases, 6 fases, algunos otros 3 fases. En realidad, bueno, ya tenemos que ver sobre qué enfoque lo vamos a trabajar. Otro punto que hay que tomar en cuenta, son fases que realmente tienen una transición. No es de que hablemos de tiempos y diga, ya terminó esta fase y a partir de aquí empieza la siguiente. No, en realidad no, son fases que se van superponiendo y que tenemos que tomarlas en cuenta. Sin embargo, vamos a dividirlas nosotros de forma práctica en 4 fases. 4 fases que se van a ir superponiendo transitoriamente, pero insisto, los tiempos que vamos a manejar son meramente tiempos de referencia, que pueden tener alguna variación de acuerdo a la característica de la lesión que haya presentado el paciente en ese momento. ¿Cuáles son las fases que vamos a trabajar nosotros? Vamos a ver la fase inflamatoria, la fase migratoria, fase proliferativa y la fase madurativa. De forma práctica vamos a revisar cada una y a partir de ahí ver en qué punto podríamos abordarla o realmente nada más llevar un seguimiento adecuado en el que el cuerpo tiene que llevar una cicatrización de forma óptima y adecuada. La primera fase, que es la fase inflamatoria, como nos lo enseñan siempre en la escuela, es desde el momento de la lesión hasta en promedio las primeras 48 a 72 horas. Insisto, esto puede ser muy subjetivo.
En realidad, hay una fase inflamatoria que si el mecanismo de lesión fue muy considerable, de una magnitud muy amplia, una amplia extensión corporal, por ejemplo, una quemadura, puede prolongarse inclusive hasta hablando en términos de semanas. Sin embargo, si el mecanismo de acción de lesión fue muy discreto, podemos hablar que en este caso puede ser que las primeras 24 horas esa fase inflamatoria tiene una resolución. Estos son puntos y valores de referencia, pero a partir de ahí tomar en cuenta en qué fase me podría encontrar al momento de que el paciente me llegue a una valoración. En este caso, vamos a dividirla en dos etapas. La primera etapa de la fase inflamatoria sería la etapa inmediata de Friedreich o de fraccionística. Esta etapa es muy importante, ya que estamos hablando que son los primeros momentos de la lesión. En promedio, 1 o 2 minutos, igual puede ser muy variable, en el cual el organismo va a tener un sistema de biorretroalimentación, un biofeedback en el cual el cuerpo va a detectar de qué magnitud fue la lesión para que a partir de ahí sepa con qué magnitud va a dar la respuesta de reparación. Y eso es muy importante. Lamentablemente estamos muy mal acostumbrados a que el paciente sufre una lesión e inmediatamente se da mucho en el ámbito deportivo, pero no quiere decir que en otra instancia no se pueda dar. ¿Qué hacemos? Llegamos y aplicamos crioterapia, cloruro de etilo, bajamos el metabolismo de la zona de forma inmediata. Si bien es cierto que esta biorretroalimentación es en los primeros minutos, es muy rápida, es común que en ese ámbito se llegue a dar una intervención inmediata también. ¿Cuál es la cuestión aquí? De que si nosotros modificamos de forma inicial el metabolismo, de forma muy prematura, ¿qué está pasando? Esa retroalimentación que se va a dar a nivel central va a detectar tal vez un daño que es menor al real. Y en consecuencia, la respuesta, la cascada de efectos que van a llevar a una reparación pueden ser deficientes. Y esto puede llevar más adelante a una cicatrización por déficit. Hay que tomar en cuenta eso. Tampoco estoy diciendo que no lo intervengamos, o sea, de que lo dejemos que evolucione por sí solo. Obviamente, si hay una hemorragia importante, hay que hacer una contención. Sin embargo, al momento de que ya siguió la retroalimentación, ya podríamos intervenir de acuerdo a qué características está presentando esta fase inflamatoria. Es muy importante dar un seguimiento, intervenir lo menos posible y simplemente contener en caso de que esté en riesgo la vida del paciente. De lo contrario, dar simplemente un seguimiento de acuerdo a cómo el cuerpo está trabajando. Por eso que aquí, al momento de haber la separación de bordes, lo primero que se genera es una vasoconstricción inmediata. Esto busca contener esa hemorragia. Obviamente sabemos que esa vasoconstricción no va a ser eficaz al 100%. Por eso es simplemente el sistema de retroalimentación que va a llevar el cuerpo para llevar ese registro de la magnitud. Posterior a los 2 minutos, repito, es un valor de referencia, es donde empieza la cascada de efectos proinflamatorios y donde se va a activar ya de forma eficaz la reparación tisular. Y es lo que nos va a interesar para dar el seguimiento posterior. Entonces, a partir de aquí vendría la segunda etapa. Insisto, es casi inmediata, la etapa de hemólisis. Básicamente, aquí está el proceso inflamatorio que ya conocemos y en su momento abordamos. Llega las proteínas fibrina, sabemos que la fibrina como tal va a delimitar esa zona, va a cordonar, si queremos verlo así, esa zona de lesión para que empecemos a llevar esa cascada de efecto. Aquí como tal, estas proteínas van a formar redes entrecruzadas, delimitando y cubriendo esa zona. Va a haber un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, los cuales van a permitir que las células inmunitarias hagan su trabajo de limpieza. En consecuencia, se va a activar la fagocitosis. Eliminar tejido necrótico, todo el tejido ya no viable, pero también los agentes patógenos oportunistas que pudieran estar presentes en la zona. Obviamente en caso de una herida expuesta. Una alteración profunda, pues a lo mejor no conlleva ese riesgo, pero a final de cuentas hay que eliminar ese tejido necrótico que se pueda llegar a presentar, ese tejido ya no viable. Esto busca generar una limpieza de la zona que se va a reparar para poder llevar un proceso de cicatrización óptima. También se va a activar la quimiotaxis. En caso de tener algunos agentes patógenos oportunistas que a lo mejor no son muy típicos o muy comunes, pues va a llamar a células inmunitarias, tal vez ya más especializadas, a activar otro tipo de sistemas, inclusive más específicos, para poder llevar una limpieza adecuada y preparación óptima de la zona. Pero a partir de aquí también se va a activar lo que es el tejido de granulación. Y esto es gracias a unas proteínas que son las citoquinas fibrogénicas. Esas citoquinas son importantes y primordiales para esta activación del tejido de granulación, porque es la que nos va a conllevar a ese recubrimiento, ese llenado de la zona afectada. Es un punto crítico. La retroalimentación, el biofeedback que se dio en la fase inicial de Friedreich no fue adecuado, aquí va a ser deficiente la llegada de ese tejido de granulación.
Hay que tomar en cuenta este punto porque esto puede ser determinante para llevar a una cicatrización normal, una cicatrización patológica por déficit, una cicatrización patológica en exceso. Hay que tomar en cuenta este punto. Sin embargo, tal vez no podría ser medible eficazmente de forma inicial. Tendríamos que llevar un seguimiento posterior. A partir de aquí llega la fase migratoria, que sería la fase número 2. Generalmente es cuando esa fase inflamatoria empieza a controlarse y podría llevar desde el cuarto día hasta las primeras 3 semanas. Aquí ya hablamos de un tiempo un poco más considerable. Insisto, depende mucho de la magnitud y mecanismo de lesión. Aquí como tal, se termina de formar la costra. Y esa costra que va a cubrir la zona superficial de la herida tiene que estar bien delimitada, cubriendo todos los bordes de esta lesión. Debajo de la costra es donde empieza a llegar ese tejido de granulación. En la primera fase se estimuló ese tejido, se dio la retroalimentación y en esta fase migratoria es donde ese tejido empieza a llegar y paulatinamente empieza a cubrir la zona cruenta, la zona lesionada. Como les comentaba, es primordial. Esa matriz orgánica transitoria, que es el tejido de granulación, por mencionar algunos elementos, encontramos fibroblastos, que son importantes para la producción de fibras de colágeno, los leucotrienos, glucoproteínas, mucopolisacáridos y las células epiteliales que posteriormente van a cubrir la parte más superficial de la zona, por mencionar algunos elementos. Entonces, la función del tejido de granulación, como ya se mencionó, es rellenar la zona de falta de continuidad. Insisto, estas citoquinas fibrogenicas van a ser muy importantes y hay agentes físicos que pueden estimular la formación de esas citoquinas. En este caso, hay otro fenómeno que se va a presentar en esta segunda fase, que es la angiogénesis. Y este es primordial para lo que es la maduración del tejido. Y esto se da gracias a ¿qué? A la acción de un gas que es el óxido nítrico, ya que al interactuar con estos elementos proinflamatorios y con los eritrocitos de la zona, van a empezar a dar la formación de nuevos vasos sanguíneos. Esto es importante porque si no hay una buena nutrición de la zona, una buena irrigación, pues tal vez pueda conllevar a ¿qué? A una cicatrización por déficit también en la zona afectada. Pero también, si esa estimulación es excesiva, si ese óxido nítrico trabaja en exceso, puede conllevar a una cicatrización por exceso, ya sea hipertrófico queloide, que tampoco es de buen pronóstico. Entonces, a partir de ahí, hay que tomar en cuenta que, de acuerdo a las características, esta estimulación en la producción del gas óxido nítrico es adecuada o de plano mejor nos vamos a reservar para que el cuerpo lo estimule de forma independiente. Posteriormente vendríamos a la tercera fase, que sería la fase proliferativa. Tiempos promedio de referencia es entre la tercera y la cuarta semana. Básicamente estamos hablando del primer mes. Hay veces que esa fase proliferativa puede presentarse inclusive antes de las 3 semanas o pueda prolongarse hasta más de este mes. Aquí como tal, ya llegó todo el tejido de granulación que debió haber llegado. Ya la fase migratoria cumplió con ese trabajo. Una vez que llegó ese tejido de granulación, simplemente hay una proliferación de esas células. Empiezan a multiplicarse en tamaño y en número para cubrir completamente esta zona lesionada. Obviamente, al haber un tejido de granulación y al haber fibras de colágeno, se empieza a ver ese entrelazamiento. Esa triple hélice se empieza a formar, aunque con mínima capacidad en sí, simplemente un reordenamiento en el cual se empieza a dar de forma paulatina. Empiezan a tener una dirección más específica estas fibras y los vasos que se formaron en la fase anterior empiezan a madurar, empiezan a crecer y empiezan a tener una irrigación mucho más considerable. Aquí es donde se empieza a dar también la inhibición por contacto, como tal. Si recordamos, la inhibición por contacto la mencionamos en la regeneración, donde es en heridas de tipo epidermis. Obviamente aquí, si hubo una lesión a nivel de la piel, también la epidermis tiene que proliferar, tiene que cicatrizar. ¿Qué pasa aquí? Tal vez es un punto primordial que tendríamos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si se empieza a dar la inhibición por contacto, estamos hablando que esa parte superficial de la herida se empieza a cubrir y en consecuencia empieza a desprenderse esa costra inicial que se formó en las fases previas. En consecuencia, tal vez aquí nos puede dar un punto de referencia. Obviamente esto aplica cuando la herida fue superficial o abarcó la piel y ya posteriormente tejidos más profundos. Si yo veo que esta costra se empieza a desprender, tal vez es un indicio de que realmente el tejido de granulación y la proliferación de ese tejido se dio de forma adecuada y en buena cantidad, pues obviamente esta cosa va a empezar a desprenderse. Sin embargo, si a partir de esta fase yo veo que la costra está muy adherida y no hay un indicio de su desprendimiento, podría hacerme pensar
el tejido de granulación es deficiente y no ha acabado de cubrir toda la zona. ¿Qué quiere decir? Que esta fase proliferativa, esta fase como tal, nos puede dar un indicador o puede servir como indicador para determinar si esa cicatrización va por buen camino o simplemente hay un retraso. O inclusive pudiera ser que mucho antes ya empieza a haber una proliferación excesiva y empiece a sobresalir de los bordes de la herida. Pensar que es una cicatrización por exceso. Entonces, muchas veces la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el momento óptimo para poder determinar si lo voy a trabajar o no lo voy a abordar con un agente bioestimulante o a un agente que contenga ese crecimiento? Pues básicamente es la fase proliferativa. Tiempos de referencia, como lo mencionamos, entre la tercera y cuarta semana. Insisto, valor de referencia simplemente. Porque a partir de ahí yo puedo tomar la pauta. Ah, perfecto. Va por buen camino, no lo voy a estimular, no lo voy a trabajar. No, está en exceso, voy a empezar a contener. Ese es un punto primordial. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos que cometer el error que muchas veces se hace, de que presentamos una lesión, presentamos una herida, y tal vez estamos en una fase inflamatoria o migratoria, es decir, las primeras horas o los primeros días, ¿y qué hacemos? Agarramos y tráete el láser, tráete la luz polarizada, tráete la microcorriente, y empezamos a estimular. Y muchas veces esto puede conllevar a un exceso en la producción del tejido de granulación y llevar secundariamente a cicatrizaciones patológicas. Hay que tomar en cuenta eso. No por el simple hecho de que hay una herida, vamos a aplicar un agente bioestimulante. No va por ahí. Tenemos que dar un seguimiento. Sí revisar, porque también el proceso inflamatorio es un indicador. Si la inflamación también es controlada, tampoco hay por qué abordarla. Y también ese error que lo cometemos constantemente. Presentamos un proceso inflamatorio y ¿qué hacemos? Aplicamos hielo, aplicamos un drenaje vasolinfático, eliminamos ese proceso inflamatorio y tampoco va por ahí la situación. En realidad es, si esa inflamación, si esa reparación va por buenos términos, simplemente llevo un seguimiento adecuado. Pero si yo veo que está exacerbada o no, o se está saliendo de tiempos normales de reparación como tal, bueno, ahí sí ya podría tomar una consideración para decir, ¿voy a trabajarla o no la voy a trabajar? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Insisto, herida no es sinónimo, perdón, de aplicación de láser o algún agente bioestimulante. No, una herida que va en buenos términos, simplemente le llevo con un seguimiento adecuado. Pero de ahí no voy a llevar otro procedimiento posterior. Ahora, si ya veo que se está pasando, se está saliendo de esos tiempos normales, ahí ya tendría que considerar, ¿es una cicatrización patológica por déficit o por exceso? Y a partir de ahí, aplico un agente bioestimulante o a algún agente que contenga ese crecimiento. Y ese es un punto o una pauta primordial para un manejo adecuado de una herida con agentes. Posteriormente ya vendría la fase madurativa. Esta es la fase tardía, si queremos hablarlo, o la fase que algunos autores le consideran de remodelación. En esta fase madurativa tenemos una duración que ya va arriba de los 6 meses inclusive, si no es que inclusive años podríamos trabajarlo. Aquí empieza a haber un desprendimiento de la costra total. Aquí ya como tal la costra tiene que estar eliminada. Si no es así, podría pensar que la fase proliferativa tiene un retraso y esa es una pauta para decir hay que abordar. Aquí ya tiene que estar formada la matriz definitiva. Aquí los fibroblastos ya tienen que tener una organización adecuada como tal. Esas fibras de colágeno que se produjeron en su momento ya tienen que tener esa triple hélice bien definida y se empieza a dar el fenómeno de contracción. Básicamente, esto nos permite que esa triple hélice tenga una buena capacidad de sí. Y ojo, porque aquí hay un factor que si fue una estimulación excesiva o conllevó a una cicatrización patológica, esa capacidad tensil puede estar exacerbada y puede estar un reordenamiento y una triple hélice muy adherida que puede conllevar a una limitación o una restricción de la movilidad y obviamente la funcionalidad de ese tejido. Obviamente, si también estamos hablando que está en una zona de pliegue articular, puede conllevar inclusive a contracturas de tejido blando que restrinjan la movilidad del paciente. Entonces, desde ahí ya podemos darnos una idea, pero insisto, ya estamos en una fase que desde la fase previa ya podríamos considerar si se aborda o no. En ese momento la cicatriz ya no sería vascularizada, en términos generales, pero en realidad sí podemos decir que hay una vascularidad tal vez más eficiente con el resto comparado con el resto del tejido, y eso obviamente va a hacer que tenga una coloración más pálida en comparación con el tejido adyacente. Si esto le sumamos que hay menor proporción de melanocitos, pues también va a tener una coloración más pálida en comparación con el resto del tejido. Esta fase es la que nos va a indicar, pues básicamente, si ya cicatrizó adecuadamente o no. Aquí ya tal vez sería una fase tardía,
para poderlo abordar. Sin embargo, no quiere decir que no podamos intervenirla. ¿Por qué? Porque hay pacientes que nos llegan con lesiones o, por ejemplo, con úlceras que llevan un tiempo de evolución, inclusive de años. Muchas veces sorprende, pero bueno, son lesiones que ya el cuerpo por sí solo demostró que no pudo trabajar. Y obviamente ni siquiera llegó a una fase madurativa a pesar del tiempo, sino quedó rezagado en fases iniciales. Y ahí sí tenemos que abordarlo y reactivar ese proceso inflamatorio para activar nuevamente la cicatrización. Insisto, eso es muy general. Podríamos hablar más a detalle de este tema, pero sin embargo aquí el objetivo es dar esa pauta para tener ese conocimiento y tener los criterios adecuados a un abordaje óptimo. Ahora, ¿qué pasa si esa cicatrización no llevó a términos óptimos de recuperación? Podemos llevar a una cicatrización patológica. Y aquí es donde ya viene el punto primordial. De acuerdo al tipo de cicatrización patológica que presente, es el abordaje que le voy a dar a este paciente. Una cicatriz patológica se puede definir como la alteración en la reparación tisular secundaria a un desequilibrio de síntesis de ese tejido de granulación y degradación de la matriz orgánica. Insisto, esta cicatriz patológica no tenemos que tomar simplemente, es una queloide, una hipertrófica, no necesariamente. Puede tener la clasificación que mencionamos previamente de una cicatrización patológica por déficit o una cicatrización patológica por exceso. En el caso de las cicatrizaciones por déficit, tendríamos las atróficas y lipotróficas. Como tal, nos habla de falta de síntesis de matriz orgánica como tal. Tal vez las atróficas son muy características, por ejemplo, con el acné, donde tenemos una retracción del tejido. Tal vez son pequeñas, pero tienen una mayor profundidad. En comparación, por ejemplo, con las hipotróficas, que a lo mejor no es tan marcada esa retracción del tejido, pero pueden ser más extensas. Por ejemplo, en este caso, las estrías. Y de ahí podemos poner muchos ejemplos más. Obviamente aquí lo que tenemos que evitar es que llegue a un término de cicatrización por déficit. Si ya tenemos un paciente que no está cicatrizando de forma adecuada, pues tendremos que analizar qué tengo que hacer para favorecer esa cicatrización. El ejemplo típico sería una úlcera por presión o una lesión que no generó una unión adecuada de los bordes de la herida y sí o sí tengo que abordarla para que favorezca la cicatrización. Pero también tomar en cuenta otro punto. No buscamos solamente en el contexto de la fisioterapia sustituir lo que son los tratamientos médicos dermatológicos. No, obviamente, si el médico dice vamos a trabajar tratamiento regenerativo, tal vez un apósito, un agente que internamente favorezca esa cicatrización, está perfecto. Nosotros podemos ser coadyuvantes con agentes físicos para que esta cicatrización favorezca una reparación adecuada. Sin embargo, luego nos llega a tocar a algunos colegas que dicen, no, mira, yo le voy a aplicar el láser, le voy a aplicar la microcorriente, y omiten el resto de tratamientos que ya estuvieron trabajando con el paciente. Y obviamente esto puede llevar a un retraso todavía o a una falla en la cicatrización. Hay que tomar en cuenta este punto y a partir de ahí decir, ok, proponemos agregar este método de tratamiento, este método terapéutico a través de agentes físicos, aunado al tratamiento que está presentando el paciente. Y tal vez esto pueda generar una sinergia para que esa cicatriz cierre de forma más óptima. Pero insisto, no es sustituir un tratamiento con agentes físicos, sino complementar y coadyuvar al tratamiento farmacológico o tratamiento médico que ya esté presentando el paciente. Pero también tomen en cuenta algo. Si hay un proceso infeccioso presente, también hay que trabajarlo. Muchas veces la misma infección puede ser un factor que retrase esa cicatrización. Lamentablemente también luego llegan a aplicar agentes bioestimulantes, agentes reparativos con procesos infecciosos activos. Y esto pues obviamente puede conllevar una proliferación de patógenos, y favorecer ese retraso en la cicatrización. Hay que tomar en cuenta eso. Ya si el médico nos dice, no nos preocupe, ya está con el tratamiento farmacológico antibiótico adecuado y ya está controlado en un porcentaje importante, perfecto, tal vez ya podemos iniciar con un abordaje ya complementario, pero eso ya depende de la evolución del paciente y las características clínicas que presenten ese momento. Si nos vamos al otro extremo, que son las cicatrizaciones por exceso, donde podemos ver las hipertróficas o las queloides, aquí hay que ubicarlas. Por ejemplo, en esta imagen vemos una cicatrización tipo queloide, una cicatrización que sabemos que no respeta los bordes iniciales de la herida y que llega a expandirse más de esos límites. ¿Qué quiere decir? Bueno, algunos autores lo manejan como una cicatriz con características de tenazas de cangrejo, en el cual, pues, aparte de ser antiestéticas completamente,
pueden llegar a tener una restricción de la movilidad también de la zona. Todo depende también en qué estructura se llegó a presentar. Sin embargo, son de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque está demostrado que algunas terapias convencionales, incluyendo la de compresión, no llegan a ser eficaces. Entonces, hay que tomar en cuenta otro punto y otro factor. Si siguen activas, hay que aplicar un medio de contención para frenar ese exceso de cicatrización. Puede ser a través de agentes físicos, puedo hacerlo sin ningún problema, pero eso no sustituye, como mencionamos previamente, el tratamiento médico. Ahora, en el caso de las hipertróficas, tal vez no son tan severas como una queloide. Estas, como sabemos, respetan los límites iniciales de la herida y no llegan a expandirse más de este borde inicial de lesión. Pero en ambos casos pueden afectar tanto la estructura y la funcionalidad. La gran ventaja de la hipertrófica es que responden favorablemente con técnicas de compresión e inclusive con agentes físicos, llegan a salir rápidamente. Aquí nada más tendremos que analizar. Ok, muchas veces me dicen, es que yo aplico láser o quiero aplicar láser porque he visto protocolos que lo manejan, inclusive estudios que manejan láser en una herida que está cicatrizando de forma queloide o de forma hipertrófica. Sin embargo, sabemos que estos agentes bioestimulantes, digo por mencionar el láser, pero sabemos que hay más, favorecen esa llegada, esa estimulación del tejido de granulación, por esa estimulación tanto de citoquinas fibrogénicas como de óxido nítrico. Entonces, ¿por qué lo indican en algunos casos para este tipo de cicatrización por exceso? Aquí básicamente la respuesta es, depende la fase y la etapa. ¿Por qué? Porque esa cicatriz por exceso está activa. No aplicas un agente estimulante, sí puedes llevar a una mayor proliferación y una exacerbación de esa queloide o esa cicatriz hipertrófica. ¿Qué quiere decir? Que mientras mi cicatriz esté activa, y eso lo puedo ver claramente, ¿por qué? Porque va a haber una hiperemia, tanto en la zona de cicatriz como en los bordes de la herida. Va a estar hipertérmica, la vamos a palpar, se va a sentir caliente, puede estar hipersensible. Básicamente, si está activa como tal, no tendríamos por qué aplicar algún agente bioestimulante, ahí tendríamos que esperar y ver la evolución, inclusive frenarla en la medida posible. Sin embargo, se ha observado que cuando una cicatriz por exceso ya lleva una inactividad total, o sea, ya no está creciendo más de lo que ya creció, ya se inactivó totalmente, ya lo podemos comprobar, ahí sí es beneficioso este tipo de agentes. ¿Por qué? Porque ya no van a activar la proliferación. Sin embargo, se ha observado que la aplicación específicamente de la fototerapia como el láser, la luz polarizada, favorece el reordenamiento de las fibras de colágeno y esa capacidad de tensión mejora, se hace más flexible, una cicatrización más elástica y mejora la funcionalidad. Pero insisto, aquí lo importante es que ya lleva una fase inactiva, donde ya no va a favorecer una proliferación en el caso de que yo aplique un agente bioestimulante. Entonces, no es un no rotundo, no es un sí rotundo, simplemente depende de las características, depende si está activa o inactiva, si voy a aplicar un agente bioestimulante o no. Pero donde sí es una negativa rotunda de aplicar un agente bioestimulante es cuando estamos en fases iniciales. Si el cuerpo por sí solo está activando una cicatrización y va a llevar a buenos términos, lleva características adecuadas, no tengo por qué intervenir. No tengo que cometer el error de condicionar al cuerpo a depender de un agente externo para hacer lo que él ya sabe hacer por sí solo. Lamentablemente es un chip que tenemos que ir quitando porque es muy común ese tipo de práctica. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y vayamos corrigiendo y modificando esos paradigmas que en su momento hemos estado trabajando. ¿Cuáles son los factores predisponentes para una cicatrización patológica? Porque eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Estamos viendo que un estado nutricional tiene que ser adecuado, de lo contrario, puede conllevar a una cicatrización por déficit. La edad también es otro factor, tal vez aquí no podríamos intervenir. Sabemos que las personas de mayor edad pues tienen menor capacidad de síntesis de matriz orgánica y su cicatrización se va a ver más afectada. Alteraciones isquémicas, esto aplica a cualquier edad, pues obviamente nos lleva a una poca permeabilidad de los vasos, poca llegada y estimulación del tejido de granulación y obviamente una cicatrización por déficit. Fármacos, algunos fármacos pueden afectar a la cicatrización. Algunos antiagregantes plaquetarios, como la heparina, el ácido acetilsalicílico, que pueden también retardar esa cicatrización normal. La genética, hay pacientes que lamentablemente, por cuestiones genéticas, conllevan a una cicatrización patológica, muy comúnmente la queloide, por ejemplo, en donde se dice, es que me corté con una hoja de papel y sin embargo me quedó esta cicatriz queloide tan significativa. Bueno, pues son factores que a lo mejor ya no podríamos intervenir directamente,
y tener más bien aquí una pauta de prevención importante ante el manejo de heridas. La ubicación geográfica, esto también tendría mucho que ver. Por ejemplo, está demostrado que la raza negra llega a cicatrizar queloide en comparación con otro tipo de razas. El tipo de sangre, las zonas topográficas, también pueden ser factores determinantes, porque hay zonas, por ejemplo, la región preesternal, la zona anterior de cuello, que también llegan a condicionar una cicatrización patológica independientemente de la magnitud de la herida. En el caso de la magnitud de la herida, obviamente, no es lo mismo caer y rasparse una estructura que tal vez cicatrice de forma adecuada por segunda intención, por sí sola, sin tener mayor complicación. Una quemadura, por ejemplo, química, una quemadura por escaldadura, que pueden ser de mucha extensión y obviamente, también de acuerdo al agente causal, pudiera generar un retraso en la cicatrización. Entonces, el agente causal y la magnitud, como lo vemos en la diapositiva, pueden ser factores importantes y la pauta para saber en qué momento voy a intervenir. Tipo de cicatrización, ya lo mencionamos, no es lo mismo una cicatrización por primera, segunda, tercera intención. Obviamente, si nos estamos topando con un paciente que presenta una cicatrización de tercera intención, tal vez sería un factor para decir, ¿sabes qué? Te voy a abordar desde ahorita porque ya sé que tu cuerpo por sí solo no fue capaz de cicatrizar. Pero tal vez, si yo estoy viendo que fue una cicatrización de segunda intención, del agente agresor, la magnitud no fue muy severa, simplemente te doy el seguimiento para ver si por sí solo tu cuerpo es capaz de cicatrizar de forma óptima o empiezo con la intervención de un agente bioestimulante. Las infecciones, como lo mencionamos previamente, son un factor importante que puede condicionar a una cicatrización por déficit y hay que controlarla inmediatamente. Los hábitos, lamentablemente también nos tocan pacientes que tienen el mal hábito de, por ejemplo, aquí en la diapositiva vemos, estarse tronando algunas erupciones de acné, o bien la manía de estarse quitando las costras. Es que ya me salió la costra y me la empiezo a quitar. ¿Qué pasa? Eso retrasa y tiene que reiniciar, tal vez no desde la parte o en etapa inicial como tal, pero tiene que volver a presentar ese proceso de granulación. Y obviamente son factores que pueden condicionar a un retraso en la cicatrización. Hay que tomar en cuenta, yo sé que son factores tal vez muy psicológicos, pero que también a nivel emocional tenemos que abordar al paciente. Si no está en estas manos, mandarlo a inclusive un manejo psicológico. ¿Por qué? Porque una cicatriz patológica puede afectar bastante a nivel emocional de ese paciente y genera una inmunodepresión, que también puede ser otro factor para que haya una cicatrización patológica. El agente agresor ya lo mencionamos y el estrés. Básicamente hay que tomar en cuenta inclusive algunos padecimientos como la diabetes mellitus que puede generar un retraso en la cicatrización. Hay factores que a lo mejor sí dicen, ok, estoy en una etapa en teoría normal, estoy en una fase migratoria, en una fase inflamatoria, que en términos normales tal vez no tendría que abordarla. Sin embargo, si este paciente tiene anemia o bien es diabético y ya tiene antecedentes donde le cuesta mucho la cicatrización a su tejido, tendría que abordarla de forma oportuna. Entonces, tal vez en esos casos, yo sí pensaría en aplicar un agente bioestimulante, inclusive en los primeros días de la lesión, pero porque hay factores que sabemos que pueden condicionar una cicatrización por déficit. De lo contrario, si no hay ningún factor predisponente, respetar los tiempos normales de cicatrización y, como mencionamos previamente, en la fase proliferativa determinar, ¿va en buenos términos o lo abordo inmediatamente? Ok, chicos. Como les comentaba, esta es una charla muy breve, pero muy importante al momento de tomar la decisión si voy a abordar un agente bioestimulante o no. Los quiero dejar con esta frase de Charles Dykes, la cual nos dice, nunca es tarde para el arrepentimiento y la reparación. Y muy cierto realmente, o sea, estamos de acuerdo que hay pacientes que a lo mejor no nos llegan en la etapa inicial. Tal vez si trabajo en forma deportiva, en un paciente en el ámbito deportivo, pues a lo mejor se me tocan heridas de forma inicial, que desde el momento que se lastimó el paciente yo ya lo puedo estar abordando. Sin embargo, en la práctica más común, en la práctica de rehabilitación ortopédica, traumatológica, generalmente el paciente ya nos llega con varios días de la lesión o inclusive semanas, si no es que hasta años. Y hay que saber ubicar en qué momento se encuentra, cuáles son esos factores que pudo haber presentado y, como dicen, nunca es tarde para favorecer esa reparación. Pero también hay que saber el momento óptimo para hacerlo. Espero que les haya servido, chicos, que esta plática les sea de utilidad. Los chicos que van a tomar la certificación, específicamente el módulo 3, les va a ser de mucha utilidad para la mejor comprensión de lo que son los agentes bioestimulantes y sepan que la dosificación también tiene que ir de la mano por el criterio en la selección de los pacientes. Y a partir de ahí,
tener las pautas óptimas para un óptimo tratamiento. Invito, chicos, a revisar y visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, en YouTube, en Facebook, como concepto.lk. Igual, si quieren regalarnos algún comentario con respecto a este webinario, pueden utilizarlo a través del hashtag DosificaElectro y alguna recomendación también. Asimismo, los invito a seguir y visitar nuestro sitio web www.conceptolk.com, en el cual van a encontrar toda la información referente a las certificaciones de electroterapia aplicada, el diplomado que está próximo, y alguna información de interés. Conocer también sobre nuestro grupo de profesores, los cuales imparten nuestras diferentes formaciones. Bueno, chicos, pues muchas gracias por la atención. Espero que haya sido de utilidad. De todos modos, si tienen alguna duda, alguna inquietud, en la ventana de comentarios pueden dejar toda su información y con gusto, por medio del chat, responderemos todas las dudas e inquietudes que tengan. Cuídense mucho, chicos. Un placer estar con ustedes y pasen excelente día.